El gobierno mandó una alerta de emergencia en mi ciudad, muy aterradora. Por favor, no hables ni abras los ojos, o podría suceder algo escalofriante. Si alguien escucha esto, significa que logré publicarlo sin que lo eliminaran. Hola a todos, grabo esto desde la seguridad de un motel. Llevo 3 días en la misma habitación y solo he salido para comer algo y también tomar agua embotellada. Todavía no ha habido ninguna advertencia en la televisión, pero ya lo estoy esperando. ¿Habrá alguna advertencia esta vez? El pueblo de donde vengo empezó con la advertencia. El sistema de alerta de emergencia nacional. Sí, ya conocen el sonido, el silencio repentino y los pitidos sucesivos y ese tono monótono alarmante. Cuando escuché los pitidos y los chirridos asumí que no era nada preocupante, como mucho un aviso meteorológico, pero ¿cómo reaccionas cuando surge toda esta cosa? Esto es lo que apareció en mi pantalla de teléfono. Sistema de alerta de emergencia. Autoridades del estado se han emitido una notificación de acción de emergencia. Ellos se encuentran a 10 kilómetros de distancia desde la intersección, igual a 3 minutos de preparación. Localizar relaciones más cercanas. Tómense de las manos y siéntense donde están. Cierra los ojos y no hables. Por favor, bajo ninguna circunstancia hablen, ni siquiera abran los ojos. Si escuchan sonidos, ignórenlos y no reaccionen al tacto. El incumplimiento de las medidas de precaución resultará en la muerte. La advertencia se levantará al sonido de las 4. Hubo un pitido breve seguido de uno largo. Quiero que veas esto antes de seguir con el resto, porque si lo ves, y espero que nunca, debes saber que solo puedes cuidarte. Tú querrás ayudar a tus padres, hermanos o parejas, pero no puedes. Por favor, déjame compartir esto contigo, por muy loco que parezca, podría ayudarte. Yo vivía con mi madre en una pequeña casa estilo rancho cerca de la carretera, justo a las afueras del pueblo en la carretera 6. El sol acababa de ocultarse y el cielo aún conservaba vestigios errantes de colores apagados. La puerta corrediza que daba al pequeño patio trasero estaba abierta y apenas entraba una brisa. Había sido una noche hermosa, solo interrumpida por el tráfico denso y esporádico. No le presté mucha atención en ese momento, pero sonaba como si los camiones entraran al pueblo y luego regresaran. Mi madre estaba en la cocina esperando a que hirviera el agua para el té, mientras revisaba su celular que se cargaba en un enchufe cercano. Lynn, mi mejor amiga, había entrado al baño, y yo estaba relajado en el sofá viendo algo. Ocurrió en ese preciso momento. Un sonido lejano, tan potente y lleno de fuerza, que empezó como un estruendo en mi pecho antes de siquiera oírlo. Las vibraciones me recorrieron y antes de que pudiera reaccionar, escuché una explosión a lo lejos. Fue como un estruendo apenas audible seguido de una explosión amortiguada, el cual terminó en lo que sonaba como los últimos restos de agua bajando por un desagüe recién desatascado. Yo me congelé y observé a mi mamá. «Hijo, yo también lo escuché», dijo. Tenía los ojos muy abiertos. El vapor apenas empezaba a salir del pico de la tetera. Escuché que la puerta del baño se cerraba y mi amiga regresó deteniéndose en el sofá. «Oigan, ¿escucharon eso?» Su mano descansaba en pánico sobre su pecho. «Sí, y también lo sentí. ¿Qué piensas que fue?», dije mirando la puerta corrediza abierta. Mi teléfono sonó, el de mi mamá también. La tetera entonces emitió un chirrido agudo, y ella la retiró de la estufa. La televisión se apagó y empezó a zumbar muy fuerte con estática. Nosotros leímos el mensaje. Miré a mi amiga, mi mamá, y vi que sus bocas formaban las palabras «tomen sus manos y no hablen». El viento arreció y el aire nocturno inundó la casa. El olor se mezclaba con ozono y descomposición. Mi madre fue a la puerta y la cerró. Entonces las luces se apagaron. Vi figuras oscuras corriendo junto a la casa, saliendo del pueblo, con extrañas luces verdosas que emanaban de sus ojos. Mi amiga gritó, pero se tapó la boca al instante. Mi estómago se hundió 8 centímetros hasta mi cadera. A pesar de todo, reinaba un silencio inquietante ahí afuera. Aparte del viento que azotaba la casa, no se escuchaban gritos ni neumáticos desbocados en las entradas. Cuando mi amiga me agarró la mano, casi di un salto. Mi madre se sentó a mi lado, y 3 nos acomodamos en el sofá en la oscuridad.
Mi amiga susurró en la oscuridad todo el tiempo que estuvimos a oscuras. ¿Esto es real? Es como una prueba rara o una broma pesada. Sentí sus manos en las mías y supe que en algún sentido nos dimos cuenta de que no era una broma. El viento seguía soplando, pero a través de él escuché algo más. Era el sonido de una multitud hablando, pero parecía que todos hablaban en susurros. Tenía la sensación de estar lejos de ellos, pero que me acercaba cada segundo porque la cacofonía de voces se hacía más fuerte, pero ininteligible. Creo que deberíamos hacer lo que dice la advertencia, al menos hasta que nos digan que no hay peligro, les dije a ambas. Ellas asintieron con voz baja y supuse que estaban cerrando los ojos como yo. No tengo ni idea de cuánto tiempo estuvimos ahí sentados. El sonido de las voces se intensificó, pero se disipó ligeramente, como si lo dispersaran las ráfagas de viento del exterior. Seguía sin escuchar sus voces humanas, ni la bota golpeando la carretera, ni el ruido de motores. Entonces sucedieron varias cosas casi a la vez. Sentí unas bocanadas de aire frío que venían de la izquierda y luego de la derecha, rozándome la cara y alborotándome el cabello. Se escuchaban susurros, pero solo capté fragmentos. ¿Dónde está? Ese niño es el siguiente, dijo una voz, y luego, llorando y sollozando, parecía que venía de un niño. Necesito tiempo, más tiempo. Entonces la mano de mi madre se apretó contra la mía. Estaba seca, pero la forma en que la sostenía se sentía diferente. Los dedos se movían uno a uno, uno tras otro, con el pulgar rozando el dorso de mi mano. Me resultaba tan familiar, y aunque ahora puedo admitir que en ese momento comprendí por qué recordaba ese toque, no pude en ese momento. Oí una inhalación brusca, seguida de una exhalación lenta y entrecortada. Me heló la sangre. Sonó definitiva. La voz de mi madre salió seca y áspera, cansada. Te he echado de menos, pero tienes que salir de aquí. Están frenéticos y ansían volver a la vida. Es una sed inimaginable. Por favor, cariño, súbete al coche y vete. Lo dijo con urgencia y tristeza. Sonaba tan tensa y tan preocupada. Mi mente estaba acelerada y la mano de mi amiga estaba sudorosa. Ella también lo había escuchado. Conocía la voz y sabía que confiaba en ella, pero la advertencia... Mientras intentaba recordar dónde estaban las llaves del coche, la mano de mi amiga se apretó contra la mía dolorosamente fuerte. Se convulsionó en el sofá y gritó. No pude evitarlo y la miré. Cuando abrí los ojos, la encontré a 10 centímetros de mí con los ojos cerrados y respirando con dificultad por la nariz. «Oye, Lynn», pregunté en un susurro. «Perra asquerosa, deberías haber sido tú». La voz de mi amiga era dura y cruel. Tiró de mi brazo hacia ella y mis dedos se soltaron de la mano de mi madre. No entraré en detalles sobre la pelea que tuvimos, en parte porque lo ocurrido esa noche fue tan repentino y confuso que apenas recuerdo los detalles. La dejé retorciéndose en el suelo, gritando incoherencias, y corrí a la cocina agarrando las llaves del llavero, y a tientas llegué a la puerta del garage en la oscuridad. Los arañazos que me hizo me dolió, pero las lágrimas habían caído de mis ojos, así que el mundo ya oscuro y confuso que veía al menos era claro, ya no borroso. No tenía ni idea de qué demonios estaba pasando, y sabía que estaba en peligro simplemente por moverme, respirar agitadamente y estar con los ojos abiertos. El coche de mi madre salió a la calle y yo me dirigía hacia el sur por las 6. El pueblo estaba tan oscuro. Las tiendas estaban desiertas, pero quizá la gente simplemente estaba sentada, tomadas de la mano, con los ojos cerrados y esperando. Vi unas cuantas personas caminando lentamente por las calles. Algunas corrían, dando pasos torpes y descoordinados. Parecían confusos y también algunos enfadados. Al acercarme a las afueras del pueblo, vi un bloqueo con una pequeña abertura en el medio de la carretera. Entonces, hombres y mujeres con uniformes militares negros y brillantes, con ojos azul verdosos, me observaban mientras me acercaba. Empezaron a converger en el hueco, con extrañas herramientas que parecían de latón en las manos. Yo empecé a llorar mientras aceleraba y me abría paso entre ellos. Algunos gritaron cuando casi los golpeé con el coche. Me vieron marchar con sus ojos extraños. ¿De qué sirve un bloqueo si dejan pasar a la gente?
¿Hice algo o quizás no hice nada para que los tranquilizara mientras conducía? Habían otros, ¿y a dónde se fueron? ¿Por qué carajos les brillaban los ojos? No podía quitarme de la cabeza que parecían soldados. Pero lo más importante, ¿qué demonios había vivido? La velocidad con la que sucedieron estos acontecimientos me dejó mareado y tardé un tiempo en tranquilizarme. Así que he estado sentado en esta habitación de motel preguntándome todo esto, y creo que estoy empezando a comprenderlo. Lo primero que me di cuenta fue captar que la voz que escuché y el tacto que sentí eran los de mi padre. No quería creerlo porque él lleva 6 años sin vida. Una mañana, mientras trabajaba en el taller, sufrió un derrame cerebral repentino. Fue el único que me llamó Pop. Voy a parar aquí porque no he llegado más lejos. Quiero volver, pero no sé qué encontraré, ni siquiera sé si me dejarán volver. No han dicho nada en las noticias. Actualización. Me contactó un funcionario del Departamento de Desarrollo de Empleo, llamado Eldridge. Quiere hablar conmigo sobre lo ocurrido esta noche. Me reuniré con él mañana y espero obtener respuestas. Eldridge me dijo que mi madre no sobrevivió al evento, que el pueblo estaba condenado. No me dio más detalles. Yo quiero creer que sigue viva y que mi amiga también lo está, pero después de lo que me dijo ya no sé qué pensar. Siendo sincero, creo saber la verdad. Estoy muy afectado por esta noticia, pero este foro y grabarlo todo parecen tranquilizarme lo suficiente como para sentirme un poco más normal. Así que aquí estoy. Agradezco todos sus comentarios y amables palabras. Si no le has dado like a este video, por favor hazlo ahora. Un usuario me preguntó por qué dejé a mi madre ahí llevándome el único coche que teníamos. Me gustaría decir que supe en ese momento por qué me había ido, pero sería mentira. Solo tenía miedo de su respiración entrecortada, de las palabras de mi padre, del cambio repentino en mi amiga. Fue demasiado, así que solo salí corriendo. No me enorgullezco, pero bueno, aquí estoy. Hice lo que me sugirieron y me encontré con Eldridge en un lugar público. Tenía una apariencia casi agresivamente común de entre 35 y 45 años. Su mirada y su comportamiento transmitían una personalidad amable pero fría. A continuación, lo que me contó. Él me autorizó a grabarlo y compartirlo. Dijo que quería sacarlo a la luz, aunque sea de la forma más sutil, en internet. Los altos mandos no están reaccionando como deberían a esto, así que quizás esto desvirtúe sus órdenes de mantener la boca cerrada. Fueron sus palabras. Nos conocimos en una cafetería local. Entre los ruidos y la conversación habituales nos sentamos al fondo. Yo revolví mi café negro mientras él hablaba. El EDD al que se refiere el mensaje de emergencia es el Departamento de Defensa Extraliminal. Se fundó a finales de la década de 1930, cuando empezaron a circular rumores de experimentos nazis con lo paranormal, aunque se decía que se detuvo a principios de la década de 1940, tras el experimento Filadelfia. Y las operaciones continuaron. Puedes buscarlo en Google, yo tuve que hacerlo. Fue breve conmigo en los detalles y pasó por alto demasiado, pero el punto de inflexión para el EDD fue cuando se logró un avance en relación con la otra vida, o más precisamente una fase liminal como la llaman. No pregunté por qué no sé cómo y no lo dijo. No pregunté por qué no sabía nada y no lo dijo. Pero determinó que hasta cierto punto los humanos pueden existir más allá de la muerte. No es vida después de la muerte. Fue inflexible al respecto. Descubrieron que existe un plano de existencia o una forma de ser después de la muerte. Tiene algo que ver con las emociones. Eldridge lo explicó así. Las personas crean patrones en sus cerebros a lo largo de la vida relacionados con eventos, situaciones o circunstancias. Y estos están inextricablemente vinculados a las emociones. Eran lo que creían que podrían llamar surcos en el camino, o un camino trillado relacionado con un patrón de pensamiento. Las personas forjan estos surcos profundos con el paso del tiempo. En muchos casos, los patrones son de naturaleza negativa, aunque en algunos casos son positivos. En general son patrones de pensamiento negativos. Las personas que fallecen con profundas huellas asociadas a una o varias emociones suelen sentirlas con más intensidad que otras.
Estas emociones son de alguna manera el catalizador de la perpetuación más allá de la existencia física. Existe el deseo de mantener esas huellas profundas y frescas. Pensé en antiguas historias de fantasmas donde la gente muere enojada o con profunda tristeza y sus espíritus perduran para siempre. Se lo conté y me dijo que se parecía mucho a eso, aunque mucho más complejo y menos a Stephen King. Es una incapacidad para soltar en cierto modo. No podemos explicarlo con mucha profundidad, pero la ciencia que se ha desarrollado me supera. Y definitivamente también a ti, explicó sin condescendencia. Él me dijo que en 1995 se construyeron 5 instalaciones en Estados Unidos, Colorado, sur de Texas. Estas instalaciones representan la culminación de la investigación y el desarrollo realizado para el Departamento de Desarrollo del Empleado, o EDT, tanto con financiación privada como gubernamental. Cada instalación cuenta con su propio equipo de acceso liminal diseñado para generar un espacio donde estas manifestaciones, le hace fantasmas, se materializan. Al parecer quienes los conocen las llaman sombras. El principal problema es que necesita inyectar enormes cantidades de energía en las sombras para dotarlas de un cuerpo. Esto suele resultar en una gran amplificación de la personalidad y el estado emocional de la sombra. Las 5 instalaciones operan simultáneamente o no operan en absoluto. A pesar de su distancia geográfica, comparten algún tipo de líneas ley que alimentan los dispositivos con la energía suficiente para completar el proceso de infusión de sombras. Le hace dar existencia física a un simple fantasma. Todos están configurados para operar por actores clave específicos del EDT. El problema radica en que, si se utilizan menos de 5 a la vez, se suministra más energía a los dispositivos activos por defecto de las líneas ley, lo que puede tener como consecuencias potencialmente devastadoras. El sitio muy cerca de aquí fue el único que funcionó la noche. ¡Oh no! Mi casa está jodida. Perdón por la palabra, dije. No, chico, tienes razón, todo se fue al carajo. Pero bueno, un problema que no previmos fue la capacidad de una sombra de escapar del campo de contención liminal. Él sonrió. Me perdí con este comentario, pero murmuró algo sobre las placas de infusión que funcionan a velocidades no reguladas y una grieta en la tapa de contención. En 2013 explicó una manifestación que se escapó y entró en el cuerpo de una científica investigadora. La mujer en cuestión se volvió violenta de inmediato, con un comportamiento errático. Hirió a algunas personas en el suelo antes de ser sometidas y la secuencia de las máquinas se detuvo en todo el país. Su personalidad original nunca regresó, y durante los últimos 3 años ha estado recluida en un centro de seguridad del Departamento del Desarrollo de Empleado EDT. El comportamiento fluctúa, pero ella no responde a su nombre, y ha proporcionado detalles precisos sobre una vida de la que no debería saber nada. Desde entonces, esto se ha denominado suplantación, o también posesión fantasmal. Es tan aterrador como suena, no necesariamente un ladrón de cuerpos, sino un intercambiador de cuerpos, con la salvedad de que la persona a quien pertenece el cuerpo ya no tiene a dónde ir después de ser suplantada, así que te expulsan de tu cuerpo y toman el control. Los científicos no saben a dónde vas ni qué sucede después de ser suplantado. Hasta ahora se han producido 11 incidentes de suplantación en las instalaciones del EDT. Y esta gente ya no es la misma, ¿verdad? Pensé en las palabras que me dijeron esa noche. Tienes que irte de aquí, hijo. Esa no era mi madre, al menos ya no. ¿Eso qué significaba?, pregunté. Eldritch arrancó el cartón de su taza de café ahora vacía. Ellos ya no son igual. Los que siguen vivos, es decir, ya no son los mismos que antes. 3 de esos 11 se quitaron la vida. ¿Pero por qué? Fue todo lo que pude preguntar. Sospechamos que la manifestación intrusa no pudo adaptarse a su nuevo cuerpo, a su nuevo estado de existencia, pero no lo sabemos con certeza. Miró su reloj y luego por la ventana a la luz del sol. Tengo que irme pronto, chico. Quería reunirme por 2 razones. La primera ya te la he explicado. Quería que supieras la historia de esto, al menos algo parecido. Esto es lo que el gobierno y el Departamento de Desarrollo del Empleo, también EDD, están enfrentando. Esto necesita al menos un poco de luz. Estamos jugando con fuerzas peligrosas, volátiles, y en el mejor de los casos, poco comprendidas.
Disculpa la hipocresía de mi actual cargo oficial, pero eso no me siento bien moralmente. La segunda razón y más oficial por la que estoy aquí es porque necesito conocer tu experiencia. Encontramos a tu madre en tu casa y los restos de lo que parecía ser una pelea. Yo me recosté en mi silla y respiré hondo. Lo que ocurrió esa noche me había dado vueltas en la cabeza 1.000.000 de veces. Sabía que él había escuchado mi publicación al respecto. De lo contrario no nos conoceríamos. Aún así se lo expliqué. Él escuchó en silencio, tomando notas. Levantó la vista cuando le conté lo de mi padre. ¿Cómo se llamaba tu padre? Mi padre se llamaba Carlos, pero todos lo llamaban Charlie. Yo volví a pensar en el roce de la mano de mi madre mientras mi padre hablaba a través de ella. Eldritch guardó silencio un momento, chasqueó el bolígrafo y cerró el cuaderno. Muchas gracias, hijo. Ahora tengo que volver a la ciudad. ¿Ah? ¿Entonces tú regresarás allá? ¿Qué vas a hacer? Esto es confidencial, hijo. ¿Acaso hay otros que lograron salir? Pregunté rápidamente. Él se giró para irse dándome la espalda. Negó con la cabeza y dijo, no. Oye, espera, parece que me contaste mucho, pero casi nada valioso. Me levanté y lo seguí. Esa información vale más que mi vida en cierto modo, créanme. Sí, y bueno, se me llenaron los ojos de lágrimas. Mi madre se ha ido, según tú, y probablemente sea cierto si me fío de lo que siento, pero mi padre pareció hablarme, lo cual parece imposible desde que falleció hace 6 años, y mi casa al parecer está prohibida. Sin embargo, nadie fuera del pueblo parece tener idea de lo que sucedió. Había alzado la voz y una pareja cerca de nosotros nos miró incómodos. Eldritch miró rápidamente a su alrededor y me condujo afuera. Con las llaves del coche en la mano, su voz bajó hasta convertirse en un susurro. La noche del 16, aproximadamente a las 19 horas, el dispositivo a las afueras de tu pueblo se activó. Los otros 4 estaban inactivos. Estamos determinando cómo sucedió esto, pero es algo difícil dado que la instalación está prácticamente destruida. Los conductores no están diseñados para manejar tanta energía sin campo de contención. ¿Campo de contención? Debo estar loco por mostrarte esto. Tomó una servilleta y dibujó algo extraño. Así es más o menos como se ve una pieza del dispositivo. Esas 5 estructuras están fundidas hasta quedar irreconocibles. No sabemos cómo se activó, pero esto pone en riesgo a las otras 4, señaló. Entonces este dispositivo se activa, se vuelve nuclear esencialmente y abre una puerta para la manifestación. Manifestaciones en plural, manifestaciones que vendrán y luego, y entonces se cerró la puerta y se fundió la llave. El Departamento de Desarrollo del Empleo, o EDD, tiene operativos que contienen todo lo que pueden. Pero ahora estamos ante lo que irónicamente podría llamarse un pueblo fantasma. Repito, tu pueblo está perdido, lo lamento. Sus llaves tintinearon y se movió. Ya tengo que irme, si recuerdas algo más, contáctame. No intentes regresar, ¿me entiendes? Me entregó una tarjeta de visita. Tomé la tarjeta aturdidamente y asentí. Me dio una palmadita torpe en el brazo y se marchó. Ahora estoy de vuelta en mi pequeña habitación. Esto es lo que recuerdo de la conversación. Hagan con ello lo que quieran. Quiero llorar por la pérdida de mi madre, pero siento una extraña sensación de esperanza al saber que mi padre de alguna manera todavía está cerca. Está enmascarando esos sentimientos de tristeza, al menos por ahora. Yo voy a regresar. Puedo caminar y acampar hasta allí. Empiezo esta noche. Los últimos 4 días han terminado en nada más que contenedores vacíos de comida para llevar y confusión. Tiene que haber algo que pueda hacer, alguna manera de volver a ver a mis padres. Los mantendré informados lo mejor que pueda en los próximos días. Gracias por su apoyo y comentarios. Día 20, sábado. El dolor estaba más cerca de lo que pensaba. Publiqué la última actualización y todo me invadió. Es difícil de expresar, pero el horror absoluto de saber que esto estaba sucediendo, sumado a la aparente muerte de mi madre, me abrumó. La idea de volver a mi pueblo era emocionante, pero esa sensación desapareció enseguida. Quería salir de aquí. Necesitaba llenar ese vacío en mi cabeza con algo más que preocupación y dolor. Yo lo reprimí con mucha fuerza y lo cubrí hasta que se convirtió en un latido sordo en el fondo de mi mente. Para el viernes ya estaba en marcha.
Por suerte tenía las tarjetas de crédito de mi madre, ya que había dejado su bolso en el coche, así que yo compré una tienda de campaña, una mochila y ropa para cambiarme, también una batería para mi portátil y otros suministros. Terminé de prepararme sobre las 3 p.m. A las 3:10 se fue la luz aquí. Miré afuera de la habitación de mi motel y vi caras inquisitivas en las ventanas, pequeños grupos de gente que se congregaban afuera. Había una sensación general de confusión y molestia. Al volver a mi habitación me di una ducha rápida para aprovechar al máximo el agua caliente y finalmente salí del pueblo a pie alrededor de las 4 de la tarde. El apagón fue extraño y siniestro, y casi esperaba que mi teléfono sonara con ese terrible mensaje de emergencia. Pero no pasó nada. La respuesta estaría en mi pueblo. Tardé 10 horas y media en llegar con algunas paradas intermedias. Por el camino vi controles de carretera y tráfico pesado que se dirigía a través de desvíos. El Departamento de Desarrollo del Empleo, o EDD, debió de establecer algún tipo de cuarentena para mantener a los demás fuera y a los residentes también adentro. Mantuve la distancia y seguí adelante. El tráfico peatonal por la naturaleza no parecía ser una preocupación importante para ellos. Admito que cuando finalmente llegué, lo que encontré a altas horas de la noche me dio escalofríos. Al acercarme sentí un zumbido en el pecho similar al que sentía el día 16. No fue seguido por ninguna explosión, pero aumentó a medida que me acercaba al pueblo. Una vez que estuve lo suficientemente cerca, comprendí por qué. Estaban espaciados en intervalos de unos 36 metros de distancia. Habían plataformas de camiones de tamaño semirremolque. En cada una descansaba una torre de 4 lados y forma ligeramente triangular de 12 metros de altura, coronado con un globo terráqueo rodeado por una banda plana alrededor de su circunferencia. Docenas de estas plataformas rodeaban al pueblo. Llegaban hasta donde alcanzaba la vista, encogiéndose en la distancia hasta que podía cubrirlas con el pulgar. Innumerables cables tan gruesos como mi muslo salían de cada uno. De repente, el apagón tuvo sentido. Tanta energía tenía que venir de alguna parte. ¿El EDD publicó alguna declaración falsa culpando una falla mecánica acaso en la planta de energía? El zumbido emanaba de ellos, y una fina neblina similar al calor que se elevaba de una carretera caliente flotaba en el espacio entre cada torre. Yo no pude evitar jadear. Es un maldito campo de contención. Las implicaciones de todo esto son aterradores. A lo lejos yo escuché gritos, risas y llantos. Todo sonaba desconectado. La risa era un poco histérica. Los gritos persistían furiosos y llenos de furia. Y el llanto era de una doliente al borde de una tumba recién cavada. Era abrumador. De repente no quise entrar. Los sucesos de los últimos días eran tan recientes, el dolor tan nuevo que no estaba seguro de tener fuerzas. Así que me senté y deshice el equipaje para mantenerme ocupado. Con la tienda de campaña montada entré y cerré la cremallera. El zumbido en mi pecho seguía presente. Puse una alarma en mi reloj y dormité un rato. Dormí a ratos y cuando sonó la alarma a las 3 de la mañana, me alegré de estar despierto. Mientras comía una barra de granola pensé en darme la vuelta, pero ¿para qué volver? Agarré mi mochila, cerré la cremallera de la tienda y salí corriendo. A lo lejos vi al personal portando esos extraños dispositivos con ojos azul verdosos encendidos. Mientras caminaba pensé en lo que me había dicho Eldridge. Tenía los ojos cerrados cuando suplantaron a mi madre y a mi amiga. Las sombras parecían ráfagas de aire frío y aún podía escucharlas. Pero ¿podría haberlas visto? Quizás los extraños ojos fueran una especie de defensa contra la suplantación. ¿Pero implantes oculares? ¿Acaso esta gente que vigilaba era humana? Estas preguntas me daban vueltas en la cabeza como un viento seco y sin darme cuenta ya estaba dentro del pueblo. Estaba oscuro, así que no me preocupaba mucho que me vieran, pero me agaché de todos modos. Yo subí por la orilla oeste del río y tenía que cruzar antes de que subiera al agua. Los centinelas, supongo que así se puede llamar ahora, zigzagueaban entre la neblina generada por las torres, sin ser tocados mientras patrullaban. Pensé que yo también estaría bien. No había mucha actividad, pero los ruidos horribles continuaban, haciéndose más fuertes a medida que me acercaba.
Tendría que atravesar algunas zonas residenciales y comerciales para llegar al centro del pueblo, y solo la idea me asustaba. No tenía un arma y ni siquiera sabía qué tipo necesitaría. Obviamente estás escuchando este video, así que estoy a salvo en general, pero en ese momento mi mente pasaba de un escenario terrible a otro. Nunca mencioné los detalles de mi pelea con mi amiga y no pienso hacerlo, salvo que luchó con una fuerza que desconocía. Me aterraba encontrarme con ella, no solo por la posibilidad de un altercado, sino también por alertar a la gente de mi presencia. Moviéndome con sigilo, me acerqué al borde de una plataforma. Miré hacia arriba y la enormidad del dispositivo me impactó. Era alto y extraño. Lo rodeé por la derecha y vi la espalda de un guardia que se alejaba a mi izquierda. Eché a correr y me detuve bajo el toldo de una pequeña ferretería. Al atravesar la neblina y el zumbido me di cuenta de que no sentía nada, ninguna resistencia ni empuje. Aún más extraño fue que, una vez que lo atravesé, el zumbido en mi pecho cesó. Me mantuve pegado a la pared y doblé la esquina. Iba a tener que cruzar el río y dirigirme al oeste para llegar a mi casa. Tardaría un rato, pero las sombras me ayudarían. Los sonidos continuaban de fondo, pero mientras me movía por las calles, escuché algo más. Un gemido bajo y apagado se deslizó por las calles vacías. Lo vi venir de dos extremos diferentes de la calle en la que estaba. Traté de ignorarlo, pero lo escuché de nuevo mientras avanzaba. En la esquina de la Séptima y Grant lo vi. Vi un cubo hecho de lo que parecía plexiglas, de 10 pies por 10 pies, emanando de lo que parecía ser el propio. Había un tono azul claro. Dentro habían unas 15 personas apiñadas. Su ropa estaba sucia y su piel tenía un tono azul amarillento. Sus ojos estaban hundidos y asustados. Algunos parecían enojados, pero agotados. Los ojos de otros estaban simplemente cerrados, las cabezas apoyadas contra el vidrio, casi muertos. El gemido venía de los que estaban adentro. Yo reconocí una cara. Era Margarita Levy, una antigua compañera del instituto. Habíamos tenido una cita una vez, pero un episodio dramático con un refresco derramado en mis pantalones y una grave falta de química hicieron que fuera nuestra única cita. Tenía un aspecto horrible, pero su rostro parecía diferente. Había algo en la forma en que su labio se alzaba en una mueca lasciva. Tenía saliva seca y mocos alrededor de la boca, endurecidos y agrietados. Sus ojos se encontraron con los míos, pero no me reconocieron. Yo me di cuenta de que estaba a solo unos metros del cristal. Mirando hacia la calle, un golpe sordo me sobresaltó. Margarita había empujado a los demás y se había estrellado contra la pared. Gritaba inarticuladamente arañando el cristal. Mi corazón empezó a latir con fuerza al instante y yo me quedé paralizado observando frenéticamente. Eran voces humanas, resonando en la distancia y escuché pasos. Echando un vistazo a Margarita, crucé la calle corriendo hacia la pasarela y salí corriendo. Al llegar al final había aminorado el paso hasta casi dejarme sin aliento. Tenía que seguir la carretera 6 hasta llegar a las afueras del pueblo para encontrar mi casa, pero necesitaba un descanso. Desde mi posición ligeramente por encima de la carretera principal, podía ver el tenue resplandor azul que se veía esporádicamente al este, oeste y sur del pueblo. Habían docenas de ellos. Las personas en esos cubículos eran residentes, todos eran residentes. Todos se veían demacrados y exhaustos. ¿Acaso los habían suplantado? Ni siquiera podía imaginar una situación en la que literalmente nadie hubiera escapado. Pero entonces recordé a Eldritch y su leve pero firme negativa con la cabeza cuando le pregunté si a otros habían escapado. Él me había dicho que no. Si ese fuera el caso, significaría que el Departamento de Desarrollo del Empleo, o EDD, estaba deteniendo a estas personas, muchas de las cuales probablemente habían sido suplantadas, pero otras quizás simplemente estaban aterrorizadas y escondidas. Era enfermizo, pero Eldritch no había dado ninguna indicación de que se conociera un método para desuplantar, ¿verdad? ¿Acaso siquiera existe esa palabra? ¿Cómo podrían simplemente exorcizar a alguien, suponiendo que la manifestación intrusa pudiera ser expulsada? ¿Moriría acaso el cuerpo?
¿Eran todas estas personas simplemente causas perdidas? Era cruel y frío. Entonces, un pensamiento repentino me asaltó. Mi madre. ¿Estaría su cuerpo muriendo en un cubo en algún lugar con mi padre también atrapado? Me conecté con la carretera principal y la seguí hasta la calle que se arrastraba por las faldas de las montañas. En el camino vi más personal de negro, pero también otros individuos con uniformes grises y rojos, todos ellos portando armas de fuego con los ojos brillantes. En ese momento no supe qué hacer con eso, así que los ignoré. Seguí el camino lentamente y me tomó hasta las 4:30 para llegar a mi casa. Cubos salpicaban el camino a medida que avanzaba. Los rostros que vi tenían apariencia de muertos, pero llenos de pura emoción. Algunos no mostraban nada en absoluto. Me pregunté si algunos de los cuerpos simplemente fallecieron después de ser suplantados, o si los suicidas simplemente fueron arrojados con el resto mientras se tomaba la situación bajo control. Mi casa estaba como la dejé, salvo por la puerta principal, abierta de par en par. El garage estaba abierto y vacío. La oscuridad interior resultaba poco acogedora. Escuché pasos arrastrados a lo lejos y me acerqué a la casa. A pesar del esfuerzo, ahora tenía miedo de acercarme. Era esa tensa sensación de visitar un lugar donde los recuerdos parecían estar guardados para ti, donde los olores y el aspecto de las cosas que antes te eran familiares te atraían con una fuerza irresistible. A veces revivir esos recuerdos es una buena experiencia, pero en este momento temí lo que haría. El forcejeo se hizo más fuerte y miré por encima del hombro hacia la calle. Parecía haber movimientos en la sombra, pero no estaba seguro. Tenía los ojos inundados de lágrimas. Me armé de valor y crucé la puerta principal directo a la sala. Estaba oscuro y fresco. El innegable aroma a hogar inundó mi nariz y me sentí relajado. Seguía siendo espeluznante, pero me resultaba familiar. Mi amiga se había ido. Debió de haber entrado corriendo por la puerta principal y la dejó abierta. Miré la taza de té que había estado tomando esa noche, derramada de lado en el suelo. Al cruzar la cocina, la tetera ya estaba fría y silenciosa sobre un quemador. El cable de carga de mi madre colgaba contra un armario. De pie ahí, con la mano apoyada en la encimera, escuché una respiración áspera en algún lugar de la casa. Me quedé paralizado y sentí un miedo gélido que me recorría los brazos y el estómago. Me acerqué sigilosamente a un cajón de la cocina y saqué la linterna Mech Light grande que mi padre compró hace años. Para comprobar si aún funcionaba, la apagué de nuevo y me fui a la parte trasera de la casa. La alfombra amortiguaba mis pasos mientras caminaba, escuchando los pequeños ruidos que provenían de la habitación de mi madre. Perdí la idea de recoger las cosas que había notado en mi habitación y en el resto de la casa. Doblé la esquina de la habitación de mis padres y miré adentro. En la cama había una figura de espaldas a mí. Vi cómo su pecho se expandía y encogía, y un leve silbido cortaba el aire. Tenía las manos sudorosas y temblorosas. Levanté la linterna y la encendí. El círculo de luz deslumbraba en la oscuridad, reflejándose en la segunda puerta del patio que daba a la habitación. La figura, con pantalones capri azul marino y una blusa a rayas rojas y blancas, se quedó paralizada. ¿Ma? Era lo que llevaba puesto esa noche. Yo me acerqué un poco más. La figura permaneció inmóvil. ¿Mamá? Volví a preguntar con la voz quebrada. Bajo la luz, giró lentamente la cabeza para mirarme por encima del hombro. Di un respingo y casi dejé caer la linterna al ver su rostro hundido y sus ojos llorosos y enrojecidos. Un aliento seco y luego dijo: ¿Hijo? Era la misma voz que escuché esa noche. Esta constatación me ayudó a acercarme con más confianza a la figura. Al pasar al otro lado de la cama, vi en sus manos una vieja foto familiar de los tres que mi madre había enmarcado. ¿Papá? Mis ojos estaban secos, pero la emoción estaba en mi voz. Ahora su voz se estaba transformando de femenina a masculino. ¡Hijo! ¡Oh, hijo mío! Una mano se acercó débilmente a la mía. Era mi madre, pero ahora tenía la voz de mi padre. Yo sabía que era él. ¿Papá, has estado aquí todo este tiempo?
Quería sentarme en la cama junto a él, pero no podía. Todavía no. Esto no puede ser así, hijo. De ninguna manera. Tu madre. Vi una lágrima escaparse de su ojo derecho. Ya nos hemos ido los dos, solo que de alguna manera yo estoy aquí. Estoy tan confundido y asustado. Pero qué bien me alegra volver a verte, hijo. Su mano agarró la fotografía con más fuerza. Sonrió secamente y me senté en la cama a su lado. La repentina muerte de mi padre hace 6 años fue completamente trastocada. Durante meses mi madre y yo luchamos por salir adelante con nuestra vida diaria. Nos las arreglábamos bastante bien económicamente, pero la pequeña vida que estábamos construyendo perdió uno de sus 3 pilares fundamentales. Desde entonces yo lo he aceptado, pero aún soñaba con él viniendo a verme, preguntándome por mi vida. Y en esos sueños siempre estaba orgulloso de mí y me despertaba extrañándolo tanto que casi no podía respirar. Deseaba volver a verlo y hablar de verdad con él, pero al ver esa figura lastimera, la verdadera sombra del hombre que conocí, al sentir la dolorosa pérdida de mi madre, no pude evitar retractarme de ese deseo. Papá, oh Dios mío, ¿es que de verdad eres tú? Sí, no sé cómo pasó todo esto. Es tan nítido y definido ahora. Los sonidos son tan fuertes y las luces tan brillantes. Estoy muy confundido. Pasó algo y luego sentí una especie de atracción magnética. Entonces estaba aquí en esta casa. Tu madre. Luego encontré esta foto después de que te fueras. Mira qué pequeño eras, repitió en voz baja, y sus dedos rozaron el cristal del marco. Eras tan pequeño, hijo. De repente un grito cortó el aire. El áspero sonido de pasos resonó por la casa y escuché gritos furiosos. El primero en entrar por la puerta del dormitorio tenía cortes por todas partes, con las yemas de los dedos ensangrentados y los labios agrietados. Tenía una sonrisa frenética. Otro hombre y 2 mujeres irrumpieron en la habitación y se detuvieron. Su respiración era pesada y de alguna manera vacía. Vieron a mi madre tumbada en la cama y a mí sentado ahí. Hubo un momento de vacilación mientras algo computaba tras sus ojos. Entonces la puerta corrediza de cristal detrás de mí explotó. Los disparos iluminaron la habitación, y una bala alcanzó al primer hombre en la mejilla izquierda. Su cabeza simplemente se abrió de golpe y cayó. Un hombre y una mujer con esos ojos brillantes avanzaron por la puerta destrozada, sosteniendo esos dispositivos frente a ellos. Zumbaron violentamente y vi un escudo de niebla de tamaño adulto proyectarse desde el frente. El arma casi parecía una mini torre de contención con una esfera más pequeña del tamaño de una pelota de golf en el extremo. Entonces se me erizaron los pelos al pasar. Los 3 suplantados restantes, supuse que eso era lo que eran ahora, intentaron correr, pero se encontraron con otros 3 agentes de negro que los obligaron a acercarse a los 2 primeros con sus dispositivos en alto. El hombre del arma parecía aún más hostil, con sus ardientes ojos azul verdoso. Se acercó a ellos con paso firme. Agarró a mi padre del brazo con fuerza y lo empujó hacia el suplantado de 3 esquinas al otro lado de la cama. La foto se le cayó de los dedos y golpeó el borde de la mesita de noche, agrietándola. Vi a mi padre levantarse lentamente del suelo. «Oh, hijo, ¿qué estás haciendo aquí?» Eldritch entró desde el pasillo con los ojos brillantes. «Oye, déjalo. Él es mi maldito padre, pedazo de porquería». Me acerqué al pistolero. Eldritch me agarró del brazo. «Llevamos 2 noches rastreando a esta última banda de suplantados. Parece que habían descubierto cómo colaborar y esconderse de nuestros centinelas. Creemos que son ellos quienes mataron a Preston y a Matheson», dijo un hombre que sostenía el dispositivo. La mirada de Eldritch recorrió la habitación. Examinó a cada uno de los cautivos uno por uno. «Un tercer equipo está afuera esperando para ayudarlos a trasladarlos a un bloque. Ese es el último residente. Muévanse». Y entonces empezaron a avanzar y manteniendo cuidadosamente a los otros 4 individuos dentro del campo de resistencia de su dispositivo. Entonces los llevaron afuera. Me acerqué rápidamente para detenerlos. Eldritch me jaló hacia atrás y me ató las manos con una cremallera. «¡Maldito bastardo! ¿Qué le harás a toda esa gente? Ya no son una amenaza, ya no son quienes eran, así que vámonos». Empecé a hablar, pero él me lanzó una mirada cómplice y me quedé en silencio. Nos llevaron en camión de vuelta al centro.
Nos cruzamos con el grupo que incluía a mi padre. Vi cómo los conducían a una cuadra ya llena. Mi padre parecía cansado y frágil mientras lo empujaban. Yo miré mis zapatos y respiré hondo intentando contener mis emociones furiosas y contradictorias. Al acercarnos vi lo que parecía una flota de camiones grandes alineados en diagonal en la carretera principal, con las puertas traseras abiertas. Vi cómo cargaban bloques en sus oscuros y cavernosos compartimentos, 3 por remolque. Las reacciones de la gente dentro fueron diversas. Sentí náuseas. La inscripción en los camiones decía Axiom X. El nombre me sonaba a alguna empresa, pero yo no lo recordaba. Nos llevaron a un grupo de caravanas en el estacionamiento del centro comercial. Eldridge y un guardia armado me hicieron pasar a una de ellas. El guardia esperó afuera y Eldridge cerró las puertas detrás de nosotros. Sacó una navaja y cortó bruscamente la brida de mis muñecas. Vi sentado en los asientos de la mesa de la cocina de la caravana mi mochila y los restos de mi tienda de campaña. Mi portátil estaba cerrado sobre la mesa. Eldridge me miró. Parecía cansado y tenía ojeras pronunciadas. Tú serás detenido y trasladado a una instalación segura. Tendrás acceso limitado a tu teléfono celular y otros dispositivos para mantener la ilusión de normalidad en tu vida diaria ante tus amigos y familiares. Tu computadora aún no ha sido confiscada ni reemplazada por un dispositivo aprobado por Axiom X. Te sugiero que aproveches este tiempo con prudencia. De nuevo, vi esa mirada cómplice. Maldita sea, ¿por qué hacen esto? No sé qué era esto en particular, la detención de ciudadanos o la indulgencia hacia mí. Estaba a punto de hablar, pero una voz chillona llegó por su radio. Cargando al 75%, Eldridge. Te necesitamos en la octava y Grant. Escríbeme. Él me miró y se fue. Ahora estoy aquí sentado, agotado, y supuestamente nos veremos pronto. Estas son mis experiencias hasta ahora. No sé cuándo podré volver a grabar, si tendré acceso o no. Ni siquiera sé si me quieren vivo. Todo esto se siente tan complejo y está impregnando de años de historia oculta. Se siente insuperable. Pero ustedes están escuchando mi voz y la mantendré fuerte y alta mientras pueda. No puedo ser el único en dar este testimonio. Espero poder informarles pronto. Entradas del 21 domingo a 24 miércoles. Gracias por sus preocupaciones y respuestas. El hecho de que no esté solo en esto y cuente con su apoyo significa demasiado. No puedo responder a todas las preguntas, pero diré esto. Algunos de ustedes tenían razón. Sospechaban y anticipaban parte de lo que ha sucedido. Desafortunadamente, no tanto como podríamos haberlo soñado. No sé qué pensar de estos últimos días. Nuestro viaje duró un día. No me permitieron salir durante todo el trayecto, así que nunca me orienté del todo. Cuando llegamos a nuestro destino, por fin comprendí dónde estábamos. El desierto, con el aire seco y el calor agobiante. Sí, tenía que ser un desierto. Mientras los guardias de gris y rojo me llevaban afuera con Eldridge, vi a lo lejos cómo descargaban los grandes semirremolques por la pista. Las instalaciones a las que se trasladaban los bloques eran enormes pero sosas. Parecían esos edificios que se ven atracados en cada semirremolque, donde se descarga y recibe la carga. Vi muchos menos movimientos en los bloques a medida que los transportaban al interior. El complejo donde se encontraba la instalación era enorme. El camino hasta donde me retuvieron fue algo largo, así que intenté asimilar todo lo que pude. Al oeste habían 2 grandes edificios que parecían construidos para almacenar carga. Esto incluía el que almacenaban los bloques. Al este había un parque industrial, estacionamientos, edificios de 3 pisos, medianos con cactus y piedra roja. Parecían notablemente ordinarios. Los autos llenaban los estacionamientos. Vi el logotipo de Axiom X en las paredes de estos edificios. Al norte estaba el desierto desolado y vacío. El sur era igual excepto por la veta negra de la carretera que lo atravesaba. Todo el complejo estaba cercado. Los postes de la cerca eran más gruesos que un poste de cerca promedio y estaban rematados con globos de latón. Me llevaron a un edificio grande y plano de una sola planta. Los aires acondicionados funcionaban silenciosamente alineados a lo largo de una pared.
Una vez adentro me di cuenta de que eran habitaciones. Los guardias se detuvieron en las puertas y vi el sudor perlándose en sus frentes. Tuve que pasar por un control de seguridad donde me quitaron mi teléfono y mi computadora. Estas publicaciones son los únicos registros ahora. Les pido que las guarden en algún lugar para que no se les olvide. Eldritch me hizo señas para que lo siguiera por una serie de pasillos y me mostró la habitación 250. Vaya, no era nada impresionante. Una cama individual con escritorio, un baño sencillo y una cómoda. No había televisión, pero había un sillón rígido y áspero en la esquina por si me apetecía sentar o leer un rato. Oye, ¿podrías explicarme qué sucede? Dejé mis maletas y me senté en la cama. Me sentía pegajoso, con una fina capa de sudor cubriéndome la piel. No me había cambiado la ropa desde el viernes. Eldritch se aseguró de que la puerta estuviera cerrada y se giró hacia mí. Técnicamente te infiltraste en una cuarentena gubernamental e interactuaste estrechamente con personas dentro de ella. Esto es más de los que otros habrían conseguido en tu situación, señaló la sala. Intenté contener la burla. ¿Es porque salí ileso esa noche? ¿Es por eso? Porque si lo es, ya sabes por qué. Mi padre me avisó a tiempo. No tengo nada de especial, salvo que tuve la suerte de llegar a tiempo a un coche. Lo siento, pero hay otros que ven potencial en ti. A principios de los 90, el EDD carecía de fondos del Congreso, lo que resultó en una cantidad sustancial de trabajo contractual con Axiom. Los avances tecnológicos de Axiom superaban con creces lo que podrían producir los científicos del gobierno. Los comités involucrados con el EDD se alegraron de escuchar esto. Con el tiempo, la empresa recibió más control, y para 1999, las 5 instalaciones funcionaban con equipos creados por Axiom y su personal estaba compuesto principalmente por científicos y personal de Axiom. El gobierno sigue siendo extremadamente hermético con todo, pero no he oído nada que nadie se haya molestado por este cambio en la dinámica de poder. Tal vez los que están en el poder decidieron que esto representa una responsabilidad demasiado grande para que el gobierno lo maneje, o que ya no vale la pena invertir tiempo ni dinero en ello. Se detuvo para frotarse los ojos. Lo que intento decirte ahora es que eres de gran interés para Axiom, independientemente de lo que les informe a ellos o al gobierno. Lo que suceda a continuación me temo que ya no está en mis manos. Sentí un miedo abrasador y celoso que me recorría la espalda. No pude evitarlo. Me invadió una oleada de autocompasión. Me preguntaba cómo demonios había sucedido todo esto. Había perdido tanto en tan poco tiempo. Sería difícil de describir, pero imagino que es similar a lo que la gente puede sentir cuando ocurre un desastre natural. Pierdes tu casa, a veces tu familia, tus mascotas, tus bienes y todo. Solo te quedas con lo que llevas encima. Las experiencias de vida y la inteligencia pueden contar algo, pero el vacío absoluto de la pérdida de tu vida física está más allá de mi capacidad de descripción. Sentarme en esa habitación lúgubre, parecida a un motel, me lo hizo comprender todo con claridad. No, ya no tenía hogar, y sentía que ya ni siquiera me consideraba una persona, sino más bien un peón en el esquema general de las cosas. Y como si tuviera habilidades especiales, alguna inmunidad especial que pudieran extraerme. Sé que el cliché de la corporación siniestra está trillado, aunque no injustificado en muchos casos, pero lo que Eldritch me describió sobre el cambio del control del EDD me molestó mucho. Así que debo sentarme aquí y esperarlos hasta que estén listos con lo que sea que tengan para ponerme a prueba o algo así. Yo no elegí nada de esto. Tuve la suerte de que mi padre de alguna manera viniera a mí. Ahora aquí estoy días después esperando los caprichos de gente que no sabe nada de mí excepto las verdades que les he contado. Sin embargo, no quieren creer lo que he dicho. Yo no puedo quedarme aquí. Sí, pero no puedes irte. No puedes salir del recinto, no te dejarán. Incluso si salieras, la valla que te vi mirando te protege. Estar afuera es peligroso. Se irguió. Su teléfono vibró. Bueno, tengo que irme. Pronto te darán una laptop, pero creo que encontrarás un cuaderno y un bolígrafo en tu mochila. No dejes de grabar ni de escribir, dijo de repente, sacando una pequeña bolsa del bolsillo trasero. Era de nylon negro y con forma de pastilla, aproximadamente del tamaño de la palma de su mano. Eldritch la dejó sobre el escritorio.
Su tarjeta de acceso estaba en la bolsa exterior. 2 científicos, Pearsons y Chambry, le habían pedido que se presente en la instalación. Uno mañana a las 9:30 le aconsejó que priorice llegar. Abrió la cremallera de la bolsa y sacó un estuche para lentes de contacto. Antes de que te vayas, ponte esto en los ojos. Axiom lo desarrolló y te permite ver las manifestaciones. Reaccionan con el calor de los ojos y desvían la luz hasta tal punto que puedes ver dónde están las manifestaciones en cualquier momento. Eso sí, no te los dejes puesto por mucho tiempo. 2 horas como máximo es demasiado. Y por si te sirve de algo, lamento que estés aquí. Nunca esperé este giro de los acontecimientos, aunque quizás sí en cierto modo. Yo podría haberte mantenido fuera del pueblo cuando te vimos acercarte. Esta historia es demasiado importante. Entonces, ¿por qué no lo haces tú mismo? Me estás usando para sacar esta porquería a la luz. Me cuesta aceptar tu supuesto altruismo cuando yo soy quien vive esto y se lo cuenta a los demás. El rostro de Eldridge se sonrojó un poco. Tengo que vivir conmigo mismo y con mi pasado. Están ocurriendo cosas más importantes. Y a estas alturas, mi credibilidad se ve comprometida por mi asociación con todo esto. Tu voz es más pura e intacta, así que sí, la estaré usando. No te pido que lo pases por alto. Siéntete asqueado conmigo, eso me encantaría. Me sorprendería que no lo estuvieras. Una vez que entres, verás la magnitud de las cosas, chico. Señaló hacia los edificios de las instalaciones. Se giró y se fue bruscamente. Yo no miré los contactos ni la tarjeta de acceso. Me tumbé en la cama y miré al techo. Mi cuerpo y mi mente estaban cansados. Quería bañarme, pero estaba demasiado agotado para moverme. Después de unos minutos me quedé dormido. En mi sueño estaba acostado en la cama, tal como estaba cuando me quedé dormido. Las luces estaban apagadas y el silencio era tan absoluto que sentía como si me zumbaran los oídos. Había un peso sobre la cama, además del mío, claro. A mi derecha, mirando hacia la pared, había una figura oscura de espaldas a mí. Estaba quieto, pero en la misma posición que mi padre cuando lo encontré en la habitación del pueblo. No me moví y apenas respiré. La figura empezó a rodar lentamente hacia el estrecho espacio entre la cama y la pared. Sabía que una rotación completa revelaría su rostro, y aunque quería cerrar los ojos no pude. Entonces cayó de repente en ese espacio estrecho. Yo no le vi la cara. Mi yo onírico no reaccionó. Entonces vi 2 manos de dedos largos, negras y humeantes, agarrar el borde de la cama y empezar a tirar de ella hacia el suelo. Mi lado de la cama se inclinó hacia arriba mientras las manos tiraban hacia abajo. Una cabeza empezó a elevarse por encima del borde del edredón. Era más baja que una cabeza humana y gris carbón. Solo tenía una boca abierta de una anchura imposible. Mi cuerpo empezó a ceder a la gravedad y a deslizarse por la cama. De repente, la cama era del tamaño de un aparcamiento y yo del tamaño de una hormiga. La boca abierta era enorme, con unas fauces vacías y abiertas. Caía hacia esa boca y mientras mi cuerpo rodaba sobre las encías calientes y humeantes, me sacudí violentamente en mis sueños. Me desperté de repente, presa del pánico. Me bajé de la cama frenéticamente y me apoyé en la ventana. Estaba oscuro, salvo por las luces que iluminaban los estacionamientos exteriores. Yo respiraba con dificultad mientras miraba fijamente el espacio entre la cama y la pared. Finalmente me animé a revisar ese espacio y no había nada. Dejé las luces encendidas toda la noche mientras grababa. Entradas de continuación del 21 domingo a 24 miércoles. Dormí solo unas horas después de ese sueño. Y me despertó un golpe en la puerta alrededor de las 8:30 am del martes. Al abrirla encontré una mochila para portátil con una computadora adentro. No la usé hasta que me fui. Me preparé para mi reunión o cita o como quieras llamarlo, y me sentí un poco mejor después de ducharme y lavarme el cabello. Las lentillas me esperaban. Tengo la suerte de tener una visión casi 20 de 20, así que no tuve que cambiar ninguna lentilla graduada para estas. Eran gruesas y difíciles de poner cuando me las puse, y tuve que parpadear para contener las lágrimas mientras me acostumbraba a la nueva sensación. Cuando abrí los ojos, todo se veía como siempre, solo que un poco más nítido. ¿Alguna vez has usado lentillas polarizadas? Tienen algo que atenúa el brillo del mundo a la vez que agudiza los bordes y colores de lo que ves. Estas lentillas conseguían eso.
No me sorprendió ver entonces que el sol no me molestaba tanto como de costumbre al salir del edificio residencial. Eché un vistazo al complejo mientras caminaba y me encontré contemplando a la inmensidad del desierto. Creí ver manchas blanquecinas y grises a lo lejos, pero estaban demasiado lejos para distinguirlas. La neblina de calor que se elevó de la tierra desértica me impedía ver con claridad. Olvidé rápidamente lo que creía ver al llegar a la instalación 1. Entregué mi tarjeta de acceso al mostrador de seguridad. Lo escanearon y una escolta de seguridad se acercó con los ojos brillantes. Charlamos un poco. Era muy amable, pero presentía que seguía un guión impreciso. Susurramos por los pasillos donde vi laboratorios, oficinas, zonas sociales y almacenes. El aire era gélido y se me puso la piel de gallina. El camino por el edificio era sinuoso y parecía como si le hubieran dicho que diera un rodeo para llegar a Pearsons y Chambry. Entramos por una escalera lateral, subimos al segundo piso y salimos por el tercero. Empujando una puerta al final del pasillo, salimos a un puente colgante de metal. La pasarela cruzaba lo que probablemente era una de las secciones más grandes y extensas del edificio. Del techo colgaban grandes discos planos de bronce, y a lo largo de las paredes se extendían más pilares de contención. Lo comprendí todo en cuestión de segundos, pero antes incluso de mirar hacia abajo el sonido fue lo primero que me impactó. Habían cientos de personas en el suelo. Casi todas gritaban, algunas débilmente y otras fuertes. Algunas lloraban o discutían entre sollozos. Estas interacciones a veces ocurrían en pareja, a veces solas. Era una sinfonía de muertos. Las literas estaban dispersas en lo que pude ver, algunos que fueron filas ordenadas, y pude ver baños temporales contra las paredes a intervalos, tras cortinas que daban privacidad. Todo esto estaba en desorden. Todos parecían demacrados y enfermos, con la ropa sucia y hecha jirones. Muchos simplemente estaban despatarrados en el suelo o en las camas y no parecía importar. Pero con mis nuevos ojos yo vi más, mucho más. Vi figuras blancas grisáceas, opacas y borrosas, como si las viera a través de la nieve en una pantalla de televisión descolorida. Algunas eran altas, otras eran rechonchas y gordas, y algunas figuras tenían las proporciones de un humano adulto normal, solo que con bocas ligeramente más grandes o piernas demasiado largas. Pude ver que estas figuras rondaban el cuerpo al ver que estaban unidas. Eran como si estas personas hubieran muerto, y sin embargo sus fantasmas aún estuvieran atados a sus cuerpos físicos. Solo yo sabía que eso no era lo que había sucedido. Las sombras formaban caras grotescas contorsionadas en muecas de dolor o pena, ira y odio, o de miedo. Vi sus bocas moverse, hablando rápidamente, pero no escuché ningún sonido salir de sus gargantas. Algunos tenían la boca abierta en lo que parecía ser un grito de horror. Todas las figuras estaban distorsionadas de alguna manera macabra y todas parecían sufrir algún tipo de dolor. En algún lugar, en la parte racional de mi cerebro, me preguntaba si siempre se habían visto así, o si se habían deformado con el tiempo. Las personas a las que estaban unidas parecían imitar las sombras, traduciendo y vocalizando esas emociones de una forma u otra. Peor aún, eran aquellos que no tenían sombras sobre sus cuerpos, eran solo personas residentes del pueblo, arrastrados por el resto de los suplantados. Niños solitarios, algunos hombres y algunas mujeres completamente solos y aislados de otros. Mi acompañante no se dio cuenta de que me había detenido unos 3 metros atrás cuando se dio la vuelta. ¿Son estos? No pude articular palabra. Busqué frenéticamente a mi padre entre los cuerpos. No respondió y me pidió que lo siguiera. Cuando llegamos a la pequeña oficina del Dr. Pearson, me di cuenta de que no recordaba nada del resto de nuestro corto viaje más allá de aquella pasarela. Mi mente estaba a 1000 por hora. El Dr. Pearson y el Dr. Chambry parecían personas amables. Podrían haber sido los padres de amigos míos. Llevaban cordones al cuello con tarjetas de acceso y lentes de contacto y yo me senté. Se presentaron como el Dr. Jerry Pearson y la Dra. Janice Chambry y me ofrecieron algo de beber. Rechacé la oferta y entonces empezaron a repasar la historia del EDT.
Tú ya conoces casi todo y yo también, así que no vale la pena repetirlo. La doctora cambió de tema. Debes estar preguntándote qué viste la otra noche, y probablemente qué viste antes de venir aquí a esta oficina. Me temblaban las manos de rabia y miedo. La miré para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, el Dr. Pearsons me interrumpió. Axiom ha comenzado a experimentar y probar el proceso de suplantación, más precisamente cómo suplantar deliberadamente a alguien y cómo, valga la redundancia, exorcizar esa manifestación, devolviendo al individuo a su estado original. Explicaron además que las pruebas de los últimos 2 años no dieron resultados. Esas personas eran causas perdidas. ¿Quién sabe qué se hizo con ellas? Los sucesos del pueblo fueron ciertamente desafortunados, pero no sin un rayo de esperanza. Tuvimos la suerte de salvar a estos individuos. Los que vieron hace un momento, los trajimos aquí y esperamos revertir el proceso de suplantación. Finalmente yo pude hablar. ¿Y hacen esto para rescatar a los perdidos durante los eventos? ¿Para traerlos de vuelta? Me costó mucho ocultar la incredulidad en mi voz. Bueno, sí, pero como parte de nuestras investigaciones en curso, sí podemos revertir este proceso. Estaremos un poco más cerca de suplantar activamente a alguien de forma segura con una manifestación de nuestra elección y luego eliminarlo sin dañar al huésped, respondió la doctora Janice Chambry. ¿Anfitrión? Me recosté y palpé los hilos sueltos de lo que recibían intentando conectar. ¿Quieren suplantar activamente a una persona? Luego expulsar esa sombra y reemplazarla con la persona original. ¿Lo entiendo bien? Sí, así es, dijo Pearsons. La doctora Janice empezó a hablar, pero le interrumpí. ¿Con qué fin? Digo, ya han visto lo que pasa, los tipos de manifestaciones que regresan, en qué tipo de personas se convierten. La doctora permaneció en silencio 1 minuto. El doctor Pearsons la miró. En su declaración mencionó que tu padre acudió a ti, ¿no? Además, volvió a contactar con él al día siguiente. Espero no ser insensible, pero ¿cómo fue esa experiencia para ti?, dijo Pearsons. Abrí y cerré la boca. Los hilos estaban entrelazados, pero respondí. Fue doloroso y triste, doctor. Yo lo he extrañado, claro que sí, pero me sentí mal, porque él había quitado el alma de mi madre. Parecían ignorar ese sentimiento. Este es el fin que esperamos alcanzar, amigo, dijo Pearsons. Imagínate poder hablar con tus seres queridos de años pasados, lo que tú dirías, lo que ellos dirían. Sus ojos brillaron. Tú controlas este experimento. Estas personas que viste, las del pueblo, nos brindan la oportunidad de desentrañar este misterio. Servirá de contrapeso, en cierto modo, durante todo el proceso, dijo. Los hilos conectaron con una sacudida. No podía creer la indiferencia errática y absoluta hacia esas personas, como tampoco podía creer que yo fuera el control de su experimento. Estábamos a las puertas de un avance científico tan monumental que desafiaba la comprensión plena. Las implicaciones existenciales por sí solas eran asombrosas. Estamos tan cerca, amigo, por favor, acompáñanos. Pearson se puso de pie. Yo me quedé sentado. La escolta salió del pasillo y me levanté del abrazo. Al parecer la doctora Janice y Pearsons habían perdido la paciencia con mi incredulidad y mi acalorado desafío de su trabajo. Yo me solté bruscamente del brazo. A pesar de lo que pienses o te hayan dicho, no eres un visitante. Tenemos programada una prueba en 15 minutos, así que vendrás a observar, dijo la doctora mirándome a la cara. Las falsas sutilezas de la primera mitad de nuestra reunión, si las hubo, habían terminado. Me dijeron cuál era mi lugar en esto y se suponía que debía respetarlo. Por eso fueron tan sinceros conmigo, probablemente nunca esperaron que me fuera. Qué daño había en compartir los detalles de su trabajo. No tenía ganas de luchar, pero más que eso sabía que no tenía ningún plan de escape, yo tendría que esperar. Recorrimos una serie de pasillos hasta un ascensor que nos llevó al subnivel 2. Las puertas abrieron a una habitación con un techo cavernoso. Era enorme y circular. Al otro lado estaba la versión real del boceto que Eldridge me había dado a toda prisa. Los pilares se erguían altos, firmes e imponentes, y cada uno de esos discos de bronce colgaba sobre ellos, cubriendo toda la circunferencia del círculo que formaban.
En el suelo habían 5 piedras listas con forma de rebanada de pastel, formando un círculo. En cada uno había incrustado un cristal liso de unos 50 centímetros de diámetro. Sentado en el centro había un hombre con traje de volantes, cansado y demacrado. Su mirada era desenfrenada, observando el aparato que lo rodeaba y a los individuos que estaban afuera. Mis lentes de contacto me mostraron la sombra de una anciana encorvada sobre el cuerpo del hombre. Daba vueltas en el sitio observando su entorno. Parecía asustada y lloraba en silencio. Sabía que Pearson y Janice también podían verla, todos podíamos. Caminando hacia un panel de control instalado en una plataforma a unos 12 metros de los pilares, Janice dijo: «Tenemos pruebas programadas cada hora y media en todas nuestras instalaciones. Claro que cada uno trabaja en aspectos distintos de esta investigación, aunque ninguno es tan interesante como el nuestro». Me sonrió. Yo me quedé en la plataforma mientras las luces atenuaban y se encendían los pilares. Se instalaron otras estaciones de control por la sala, y los operadores con auriculares se confirmaban mutuamente la secuencia de activación. Observé cómo el zumbido se intensificaba y una luz en cada estación de control se ponía verde, lo que presumiblemente daba luz verde a los demás para comenzar su parte de la secuencia. Cuando todas las estaciones auxiliares estuvieron verdes, los operadores de lo que yo ocupaba presionaron botones y accionaron palancas. El zumbido fue opresivo. Entre los pilares alzaba la neblina de calor que vi en mi pueblo, solo que esta vez vi la luz de las estrellas danzar sobre la neblina. El olor a ozono impregnaba el aire y observé a los operadores trabajar. Docenas de pares de ojos brillantes observaban el espectáculo entre los pilares. El zumbido era audible y me oprimió los tímpanos. Dentro del círculo vi cómo los 5 cristales lisos empezaban a brillar. El hombre del centro gritó. La anciana empezó a sollozar. La neblina era tan densa que parecía que estaban bajo el agua. Intentó aferrarse al hombre, pero sus manos no encontraron asidero. Estaba a 4 patas ahora, respirando con dificultad, pero lo vi temblar. Miré hacia la plataforma y vi sangre saliendo de sus fosas nasales y de su oreja izquierda. Tenía los ojos rojos y las venas del cuello que se le marcaban. La anciana empezó a desmoronarse y pude ver la mirada frenética en su rostro mientras se desvanecía. El hombre se levantó de rodillas, abrazándose el estómago. Parecía que iba a vomitar. De repente, el lado derecho de su pecho se hundió con un chapoteo repugnante. La parte superior de izquierda de su cabeza se hundió en el cráneo. Tosió un poco de sangre sobre la piedra y cayó hacia adelante. La anciana tenía la boca abierta y se disolvió repentina y violentamente, como si le hubiera destrozado un viento repentino y fuerte. El zumbido empezó a disminuir y a disminuir. Por un instante, mientras observaba, vi una gran sombra pasar sobre la bruma brillante del campo de contención, una sombra tan alta como los mismos pilares. Permaneció allí durante 3 segundos y luego desapareció. No sé si otros lo vieron, pero supongo que sí. Mi sueño regresó de repente en ese momento, pero como el primer disparo fallido de un encendedor Bic, la chispa de ese recuerdo se esfumó por un instante. Pearson suspiró con disgusto y sacó su estuche de lentes de contacto de su bolsillo trasero. Se las quitó y parpadeó para humedecerlas. Otra. Quizás la tensión del campo se aplicó demasiado rápido. La doctora Janice lo miró. Sí, quizás. Así fue. Guardó silencio y se apartó de él con la mirada fija en la sangre salpicada en el círculo. Después de eso me llevaron sin más explicaciones. Janice y Pearson no parecieron darse cuenta de mi partida. Regresé a mi habitación y saqué mis lentes de contacto aturdido y anoté lo que pude. He terminado de grabar esto por ahora. Los acontecimientos del resto de ese día transcurrieron sin incidentes y no vale la pena contarlos. Me siento mal por lo que vi, y al pensarlo ahora por lo que eventualmente vería. Informaré más mañana si puedo. Pero sepan esto, estoy lejos de esas instalaciones, y lo que sucedió ahí parece estar sucediendo en otro lugar. Si ese es el caso, y tengo razón, entonces esto ha ido mucho más allá de mi propia experiencia. Si sueñas como yo, ya has recibido una advertencia. No hay sistemas de alerta de emergencia para esto. Salvo ese sueño, entonces sal y no mires hacia atrás.
Por ahora estoy muy cansado, demasiado cansado. Creo que voy a descansar. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music